Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a Amistad de Monterrey, donde estamos estudiando el libro de 1 Corintios. En esta ocasión estamos viendo la segunda parte del capítulo 14 de 1 Corintios. Esta carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios es una carta donde está respondiendo algunas de las preguntas que estaban haciéndole al apóstol Pablo, abarcando desde lo que era el liderazgo, los responsables, la madurez de la iglesia, el concepto del cuerpo como templo del Espíritu Santo, más adelante el concepto del matrimonio, el concepto de la Santa Cena y otros temas más que se estaban viendo en estos primeros 14 capítulos. Entre ellos menciona la preocupación que el apóstol Pablo tenía en cuanto a la ignorancia del uso de los dones del Espíritu Santo. Ya para el capítulo 14 empieza a centrar, porque ya habló del amor en el capítulo 13, que es la plataforma donde todos los dones deben de estar fundamentados. En el capítulo 14 veíamos del versículo 1 al versículo 18 cómo el apóstol Pablo sí acepta que el orar en lenguas es una práctica típica, común, y que lo era en la iglesia del primer siglo. Él mismo menciona que el que ora en lenguas habla con Dios, no con los hombres, porque habla misterios. Él mismo reconoce que el orar en lenguas se edifica a uno mismo y que también lo recomienda que cada quien se edifique a sí mismo. Pero también el apóstol Pablo empieza a alinear algunas de las cosas. Parecería que en la iglesia de los Corintios había desorden en cuanto a la forma en que se estaba usando en lenguas. Todos estaban orando en lenguas en voz alta, no había interpretación y entonces había realmente un ambiente caótico donde nadie era edificado. Y el apóstol Pablo quiere centrar. El orar en lenguas es una gracia dada a todos. Todo el mundo puede orar en lenguas. El don de lenguas, es decir, levantar la voz en medio de la iglesia, requeriría que alguien pudiera tener el don de interpretación dentro de la congregación para traducir aquella lengua que se levantó en voz alta. No descarta que todos oremos en lenguas. Aquí, en el versículo 18, el apóstol Pablo aquí empieza a decirlo claramente: le doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Así es que quiere decir que el apóstol Pablo oraba y practicaba el orar en lenguas. Podrían ser lenguas devocionales en sus tiempos privados o bien podría ser orar en lenguas en grupo, en un tipo de armonía, de oración entre orar en lenguas y orar en el entendimiento. Cantar en lenguas y cantar en el entendimiento. Esto ya lo mencionamos. Esto sí es válido y sí se practica. Sin embargo, cuando se empieza a levantar la voz y alguien quiere sobresalir a otro orando en lenguas en voz alta y no hay interpretación, el apóstol Pablo dice: tenemos que bajar esa lengua que sobresale y ubicarla en una oración de lenguas devocionales a menos de que haya interpretación. Para el versículo 19 dice que cuando él llegara a la iglesia, dice: prefiero hablar 5 palabras con entendimiento y enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Quiere decir que el apóstol Pablo preferiría que las lenguas tuvieran traducción para que la iglesia fuera edificada. Y si no hay interpretación en el don de lenguas, me voy directamente a instruir a la iglesia, enseñar a la iglesia. Esto es parte de la función. Las lenguas traducidas tienen la gracia de enseñarle a la iglesia. Pueden exhortarla, pueden edificarla, pueden consolarla. Porque decíamos que las lenguas, el don de lenguas traducido es una profecía. Y la profecía, estas características están ahí, están presentes: edificación, consolación, exhortación. Versículo 20. Así es que el apóstol Pablo dice: hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Así que el apóstol Pablo está diciendo: miren, si oras en el Espíritu, yo quiero que tengas esta madurez interna en tu actitud a la hora de estar orando en lenguas. Esta madurez habla de que hay una madurez en el uso de las lenguas. Puedes orar en lenguas, tú puedes dominar el orar en lenguas junto con el resto de la familia del Señor. Todos podemos orar en lenguas con esa madurez. Cuando alguien ora en lenguas y tienes esa madurez espiritual, sabes de que va a haber alguien interpretándola y le da un sentido
a esa lengua cuando es don de lenguas. Sí, y que tengas la malicia, sí, una malicia interna de decir, ¿sabes qué? No voy a ser piedra de tropiezo y no voy a escandalizar que yo pudiera perjudicar el orden o el corazón de los oyentes que estamos todos presentes. Voy a tener un poquito de precaución en ese sentido. Tengo que ser prudente y medir el efecto. Si no hay interpretación, podría yo perjudicar a los demás. Entonces prefiero medirme, tener un poquito de malicia en ese sentido. ¿Sí? Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, y versículo 21 dice, en la ley está escrito que en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirá. Ahora, esto lo está refiriendo, que lo menciona en el capítulo 28 de Isaías, donde aquí el profeta menciona que iba a hablar de alguna forma en una lengua extraña al pueblo. Dice aquí, si uno puede entrar a la lectura de Isaías 28, y está hablando aquí, versículo 10, dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí y otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Así es que está aquí refiriéndose en el Antiguo Testamento y lo utiliza el apóstol Pablo como una referencia de que Dios de alguna forma avisaba que iba a hablar en una forma, en una lengua extraña, un poquito aquí, un poquito allá, un renglón aquí, un renglón allá. Parecería como que, ¿de qué me estás hablando? Y como que no estaba inteligentemente estructurado, pero cuando venía el don de interpretación, ahora sí se aclaraba y la gente que escuchaba podría entender. Sin embargo, dice aquí más adelante, versículo 12, este es el reposo. Así es que el orar en el Espíritu es una forma de dar un reposo espiritual a los que lo practican y también a los oyentes. Si hay don de lenguas, los oyentes van a ser llevados a un reposo por la interpretación. Cuando se interpreta esa lengua, produce un reposo espiritual en toda la congregación que escucha. Le da exhortación, le da consuelo, le da esa edificación, produce reposo en el corazón de la iglesia. Es un beneficio el orar en lenguas como don y como interpretación. Este es el reposo, dice aquí, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, pero no quisieron oír. Esto es lo que está dando el Señor. O sea, sucede que en la iglesia a veces no quiere escuchar esa palabra, no quiere ser edificada. Algunos están refutando, rechazando el orar en lenguas. Algunos no quieren ese don en la iglesia. Entonces, al no querer oír eso, el reposo se limita. No se está llevando a la plenitud de un reposo que Dios quiere ofrecer a su iglesia. Bien, vamos a continuar aquí. Estas son porciones de las Escrituras que el apóstol Pablo escogió para poder explicar algo. En el capítulo 14 de 1 Corintios, versículo 21, hicimos una breve mención de qué era lo que el profeta Isaías utilizó como algo para poder decirles, sabes que Dios les va a hablar en un lenguaje que no lo van a entender, pero es un lenguaje que va a producir un reposo en sus corazones. Escúchenlo, acéptenlo, abrácenlo. Es un regalo de Dios. Y sin embargo, ahí dice, pero no quisieron escuchar. Va a haber una oposición a este tipo de reposo, este refrigerio que Dios está ofreciendo a la iglesia. Por lo tanto, no debemos de impedir el fluir en el orar en el Espíritu cuando hay un don de lenguas y cuando hay interpretación. Versículo 22. Así es que las lenguas, dice aquí, son señal no a los creyentes. Qué interesante. El orar en lenguas va a producir que a los no creyentes, sí, a los creyentes, dice, las lenguas no son para señal, sí, para los creyentes, sino para los no creyentes, son para los incrédulos, sí, pero la profecía no es para los incrédulos, sino a los creyentes. Vamos a desglosar este versículo, estas dos expresiones en el mismo versículo 22, como que está haciendo dos cosas que nos quiere enseñar aquí el apóstol Pablo. Número uno, el orar en lenguas produce algo en los incrédulos. Los incrédulos empiezan a escuchar qué es esto que está diciendo. Muchos, por ejemplo, en el caso de Hechos 2, cuando oraron en lenguas, los incrédulos empezaron a escuchar
acercarse. Se acerca a la gente y dice, oye, ¿qué estás diciendo? ¿Qué idioma es este? Me ha causado curiosidad. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás hablando algún otro idioma, hebreo? No lo entiendo. Y es ahí donde se acerca el incrédulo para conocer más de cerca el orar en lenguas. ¿Y qué significa esto? Como un regalo de Dios. Y muchas veces en esos pasos, la persona que se está acercando, que es incrédula, empieza a ser creyente, empieza a creer. Esa es una. Número 2, los incrédulos pueden estar ahí y se rieron cuando estaban en Hechos 2. Estaban todos orando en lenguas. ¿Y qué fue lo que dijeron? Están llenos de mosto, están borrachos. Esos eran incrédulos. No tenían nociones de lo que estaba pasando. Sin embargo, fue la oportunidad que el apóstol Pedro utilizó para que ahí en Hechos 2, 17 y 18 empiece a decir, esto es lo escrito por el profeta Joel, que decía que en los últimos tiempos derramaría del Espíritu Santo sobre toda carne. Entonces, el orar en lenguas causa estas dos cosas. Número 1, un acercamiento para ver qué es esto, qué estás diciendo, no lo logro entender, porque estás hablando misterios, no lo aterrizas, ¿sí? Y ahí es donde aprovechas para, o te traduce la lengua, o bien se da una explicación de lo que significa a la luz de la Biblia. Y por el otro lado, va a haber reacciones opuestas. Se van a reír, se van a burlar, van a decir, está borracho, está mal de la cabeza esa persona. Aún cristianos dicen eso, no, eso no es de Dios, es del diablo. Sí, pero cuando empiezas a explicarlo a la luz de la Escritura, la persona que está oyendo de repente empieza a darse cuenta que la Biblia respalda el orar en el Espíritu, ¿sí? Entonces, esto es lo que sucede. Entonces, el orar en lenguas no es para los creyentes, afecta a los incrédulos, los alcanza, les provoca algo, inquietud. La profecía es para los creyentes, eso produce un fruto muy valioso. Cuando empieza a traducirse las lenguas, la iglesia es consolada, edificada y también exhortada. Esto es bien importante. Versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, estamos hablando de una congregación, se están congregando en una asamblea. Si toda la iglesia se reúne en un solo lugar, ¿sí? Y todos hablan en lenguas. Fíjate nada más, todos hablan en lenguas. Aquí otra vez el apóstol Pablo dice, yo oro en lenguas más que todos ustedes. Quiere decir que sí es válido que toda la iglesia ore en lenguas. Sí se vale, sí se puede, sí es permitido, sí es aceptado, pero en un orden. Hay algo ahí que está llevando el apóstol Pablo a explicar que esto se hace en orden. Si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos oran en lenguas y entran indoctos o incrédulos. Aquí hay dos grupos. Los indoctos son que podrían ser creyentes, pero no conocen, no saben cómo opera esto del orar en lenguas. Hay muchos allá afuera que saben que son creyentes, creen en Cristo, pero no han llegado a la dimensión de entender qué es esto del Espíritu. Son indoctos, no tienen doctrina, no tienen la plataforma, no tienen la explicación. Este capítulo 14, de eso se trata. Que el indocto sea docto, que conozca, que se le explique los indoctos, ¿sí? Pero también pueden entrar incrédulos. Estos dos pueden entrar en una reunión como esa. Hay gente que era cristiana, yo era uno de ellos, conocía al Señor y los oía orar en lenguas y los oía, y lo primero que pensé, están locos todos menos yo. Es lo que pensé, están locos todos menos yo. Y le decía a mi esposa Adriana, le decía, ¿sabe qué? Vámonos de aquí porque están todos locos. Y yo no quiero esto es algo masivo, esto es locura masiva y yo no quiero caer en ese juego. Sin embargo, el Espíritu Santo más adelante me alcanzó a mí, a solas, en mi casa y me llenó y empecé a orar en lenguas. Y entonces ya no fui indocto, ya fui docto, ya empecé a entenderlo. Dios me lo reveló. Ahora, hay otro grupo de gente. Los incrédulos, gente que no sabe nada, que no tiene fe, que son incrédulos, no creen. Entran en la reunión y oyen que están orando en lenguas y empiezan a ver eso y hay una atmósfera extraña, produce, no los culpo, se quedan pensando, ¿qué está ahí? Y dice aquí, si entran estos, ¿no dirán que están locos? Lo mismo el docto como el incrédulo van a juzgar a la mayoría, van a decir, todos están locos menos yo. Esa fue mi conclusión, ¿sí? Todos están locos, todos están mal de la cabeza, están orando en lenguas, se me hace que este es un problema muy serio, masivo, menos yo. Yo sí estoy sano, yo sí soy cuerda, mejor me voy. Esa es la mentalidad que podía producir en los
en los indoctos como en los incrédulos. ¿Sí? Versículo 24. Pero si todos profetizan, es decir, si empiezan a profetizar como sucedió en Pentecostés estaban orando en lenguas en el entendimiento de un idioma que ellos no sabían que estaban hablando, pero a la hora de hablarlo, los que iban pasando entendían ese lenguaje y decían, están hablando las maravillas de Dios. Y el otro decía, pues yo no sabía que estaba hablando eso. No, sí. Una vez estábamos orando ahí en Puebla, en el Espíritu, durante una adoración, entraron dos rusos. No sabíamos que eran rusos. Entraron, se sentaron atrás y estaban oyendo y pasaron por ahí por la iglesia y oyeron el ruido, pensaron que era una fiesta y se metieron. Y cuando entraron, porque es costumbre, en México se acostumbraba a entrar a esos lugares donde había fiestas y creían que pues, podía haber fiesta para ellos y querían conocer de qué se trataba. Pero al estar sentados en nuestra reunión, alguien estaba orando en lenguas y orando en ruso. Y terminó la reunión y se acercaron y preguntaron y dijeron, ¿y ustedes quién les enseñó ruso? Y ahí fue la oportunidad de testificarles de Cristo, de lo que decía la Biblia. Hablaban muy buen español. Pudieron recibir a Cristo y los dos se convirtieron. Esa es mi vivencia, yo lo viví, yo lo vi. Esto fue real. Entonces, cuando todos profetizan, dice, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Qué quiere decir eso? Que la traducción de las lenguas al idioma, en este caso al español, los que están escuchando, si son incrédulos o indoctos, pero oyen la profecía, empieza a suceder lo que dice ahí en Juan, capítulo 16, versículo 8. Dice que vendrá el Consolador y convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Efectivamente, cuando empieza la traducción de aquellas lenguas, la traducción viene siendo una profecía y la profecía va alineada a exhortar, consolar o edificar. O bien, Juan 16:8, convencerá de pecado, de justicia o de juicio. Este versículo que viene ahí en Juan 16:8, que produce en el corazón de la gente convicción de pecado, convicción de justicia y convicción de juicio, hace que la persona se convenza, se acerque y crea. Esto es lo que está diciendo aquí. Versículo 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. De repente el don de lenguas se traduce a profecía y la profecía también incluye ciencia y conoce los secretos del corazón y las motivaciones del corazón. Y cuando empieza a ver la traducción, empieza a hablar y las personas oyen y están diciendo, me está hablando a mí, me está hablando a mí, está revelando secretos. Yo no sé cómo supieron los secretos que yo tenía en mi corazón. ¿Y qué produce? Quebrantamiento, produce arrepentimiento, una convicción de pecado, produce el deseo de justicia, el deseo de ser como Cristo. ¿Y qué más produce? Temor de Dios, porque sabe que hay juicio, hay algo que no está oculto, que está a la vista. Y entonces estas cosas operan cuando sucede la interpretación de las lenguas, o bien cuando sucede el fluir del don de profecía en la iglesia. Todo es manifestado, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Cuál fue el resultado ahí en Hechos 2? Cuando terminaron de orar en lenguas y el apóstol Pedro empezó a traducir todo lo que estaba pasando ahí, empezó a explicar la base, la doctrina del orar en lenguas, empezó a explicarlo. ¿Qué produjo en aquellos que estaban escuchando? Se convirtieron. ¿Y qué dijeron ahí? Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? O sea, produjo una convicción interna. Aquí dice que se inclinarán postrándose sobre el rostro, adorarán a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en medio de ustedes. Así es. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada uno de ustedes tiene un salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Así es que, a donde apunta todo esto, si nos reunimos todos, ¿qué va a pasar? Va a haber salmos. ¿Qué quiere decir eso?
Va a haber cánticos espirituales o cánticos citando los salmos y lanzándolos de memoria al aire. Puedes abrir la Biblia y cantarlos o leerlos y está toda la iglesia escuchando y está apuntando a la edificación. Puede haber también doctrina, alguien que cita un balance correcto de las escrituras, los fundamentos de la fe cristiana. Eso es doctrina. Puede haber lenguas, una persona con lenguas y otra que puede interpretar. Y la traducción es una profecía. ¿Y a dónde apunta? A la edificación de la iglesia. Tiene también revelación, una escritura, una visión que tuvo alguien. Y puede decir, tuvo una visión y trae la revelación y empieza a hablar esa visión a la iglesia y la iglesia es edificada. Puede haber interpretación de la visión, puede haber interpretación de la lengua y esta interpretación produce edificación en la iglesia. ¡Qué riqueza en este versículo! Hay una riqueza tremenda, que todo apunta en la dirección de la edificación de la iglesia. Imagínate, es Nehemías, que está levantando a las diferentes personas que conforman esa gran muralla, que es la iglesia, están levantando los muros y está viendo ahí el Espíritu Santo edificando los muros, avanzando, callándole la boca a Sanbalat y al Tobías, que dice que ustedes no pueden cantar salmos, y ustedes no pueden cantar en lenguas, y ustedes no pueden tener interpretación, y ustedes no pueden tener revelación. Claro que sí, podemos, y el Espíritu Santo nos anima a continuar edificando la iglesia. Versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, aquí está hablando del don, no está hablando de orar en lenguas. Hay la diferencia, acuérdense de eso. El orar en lenguas es para todos y el don de lenguas es para cierta gente, que va a haber una traducción, una interpretación que edifica a la iglesia. El que ora en lenguas acá abajo se está edificando a sí mismo. Los dos se están edificando. Bien, versículo 27. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Es decir, en una reunión general puede haber 1 o 2, a lo mucho 3, que oran en lenguas. Y aquí dice, y por turno, es decir, en orden. No pueden hablar los 3 el don de lenguas y ahí sí se va a hacer un relajo. Y creo que el apóstol Pablo decía, no señores, no lo hagan así. Si va a haber quien tiene el don de lenguas, sabiendo que hay alguien que tiene interpretación, ore en lenguas 1 y luego ore otro, si es que también el otro tiene lenguas, y otro máximo 3 que ore en lenguas, y asegúrense de que haya interpretación. Hágase en orden, por turno. ¿Por qué? Porque así el don de lenguas, por turno, la iglesia escucha el primero con interpretación, el segundo con interpretación y el tercero con interpretación. Es en orden. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, hablen por turno e interpreten por turno y los demás escuchen. Están recibiendo la interpretación de ese don de lenguas. Noten que es don de lenguas. Acá abajo es para todos. Todo el mundo puede orar en el Espíritu. Ahí sí no hay turnos. Ahí sí todo el mundo fluimos en una armonía de orar en el Espíritu. Estamos todos fluyendo en una armonía, unidad en el Espíritu y también en el entendimiento. Eso es cuando cada quien está siendo edificado y en grupo estamos todos colaborando unos con otros. Pero después viene el don. Y ese don está hablándole a toda la iglesia y todo el mundo guarda silencio y por turno se oran las lenguas y por turno se van interpretando. Bien, para edificación, dice aquí. Versículo 28. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Si no hay intérprete, el que va a orar en lenguas tiene que sentir en el espíritu que hay alguien que va a interpretar, o bien que él mismo puede interpretar lo que va a decir. Si no hay intérprete, preferible no ores, no manifiestes ese don hasta que no lo domines. Si no tienes el don de interpretación, mejor calladito, quédate callado, ¿sí? Pero todos podemos orar en lenguas, en voz baja y en armonía. Eso sí se puede hacer, la manifestación general. ¿Ok? Bien. Aquí dice versículo 29. Asimismo, dice, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Muy bien. Entonces,
todos podemos profetizar, podemos declarar, como hicieron en Pentecostés, todos estaban profetizando al mismo tiempo. Había una armonía de eso. Está bien, no es problema. Pero cuando alguien levanta la voz y quiere profetizar, pues vas a tener que esperar a que todos los demás guarden silencio y escuchen la profecía que se va a decir. Y ahora sí, ya no es en lenguas. Es una profecía en nuestro idioma, en el idioma donde los demás van a entender lo que estás diciendo. Todos podemos escuchar esa profecía. Puede ser un profeta o puede ser dos. Y en ese momento el don de profecía se manifiesta. Escucha esa profecía la iglesia y ya guarda silencio ese profeta. Y luego otro se levanta por acá y levanta la voz profética y toda la iglesia escucha. Y una vez que ya escucharon, los demás juzguen. Es decir, tienen el derecho de filtrar aquellas profecías, balancearlas, someterlas a la escritura, someterlas al discernimiento de espíritus, someterla al testimonio de la persona que estuvo hablando, si tiene buen testimonio, ¿sí? Todo eso se juzga para que a la hora de soltar esta palabra profética que consuela, que edifica, que exhorta, bien, está apuntando en una dirección correcta y los demás están juzgando aquello que se dijo. Esto es parte de lo que es la profecía. Entonces notemos otra vez, el don de profecía y el profetizar. Es para todos, todos podemos profetizar, como pasó en los tiempos de Hechos 2, todos estaban profetizando. Ahí en Éfeso también, oraron en lenguas y profetizaban, todos estaban haciéndolo. Cuando alguien tiene el don de profecía, se levanta la voz y la iglesia se guarda el silencio y escucha aquella profecía. Y luego de la profecía, la iglesia tiene toda la responsabilidad, los pastores, los líderes, los ancianos, tienen la responsabilidad de juzgar aquella profecía, de filtrarla, de estar seguros que viene de Dios, basado en la palabra, basado en la doctrina, basado en la paz interna, basado en el testimonio que se tiene de aquel que levantó la voz. Entonces podemos decir un amén a eso que acaba de decir. Muy bien, bien. Versículo 30. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, cae el primero. Entonces, si alguien tiene una revelación, entonces el primero se va a mantener callado para escuchar la revelación que tiene el que tiene esa revelación. ¿Sí? Eso es un orden. No es empalmarse, no es contrapuntearse en una misma reunión. No, yo tengo una revelación, yo tengo una profecía, y empiezan a contrapuntearse. Hay un orden. El que tiene la revelación levanta la voz y dice, tengo una visión, Dios me dio esto, tengo una revelación de esta escritura, quiero darle la revelación que Dios me ha dado, y suelta eso, y los demás escuchan, se esperan, ¿sí? Y el que quiera profetizar también, después de que se termina, puede profetizar. Hay un orden, se da en orden. Estos dones se pueden manifestar. Acuérdense que la revelación es ciencia, así es que hay un don de ciencia que puede ayudarnos a una revelación, y puedes usar el don de ciencia en voz alta para que el resto de la iglesia lo escuche y lo juzgue. Bien. Versículo 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Es que podemos profetizar uno por uno, para que la iglesia sea exhortada, sea edificada. Ese es el objetivo final. La revelación tiene ese propósito, la profecía también. Versículo 32. Aquí a veces lo que el apóstol Pablo notaba es que había un desorden donde decía, es que no me puedo controlar, el Espíritu me está usando esto, y empiezan a hablar en lenguas y empiezan a profetizar y no se pueden callar y oran en lenguas, y es un tipo de desenfreno que pudiera presentar. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, no has perdido el dominio propio de lo que estás haciendo. Yo puedo orar en lenguas, y como dijo ahorita el apóstol Pablo, en la misma Biblia, el capítulo 14, dice, oraré en el entendimiento y oraré en el espíritu. O sea, tenía la alternativa con un dominio de poder pasar de una función a otra dentro de la misma persona. Había un dominio propio, y aquí lo está diciendo. Entonces, los espíritus de los profetas están sometidos, sujetos a los profetas. No hay con que no me puedo controlar. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Hay gente que dice, no, yo no me puedo controlar. No, sí te puedes controlar. Dios no te dio un espíritu de temor ni de cobardía, sino te dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Tenemos el Espíritu Santo. Así que tenemos que tener cuidado de no excedernos,
Y aquí lo vamos a estar viendo, porque más adelantito el apóstol Pablo empieza a hablar de los excesos también de las mujeres dentro de la iglesia, de la cual dice, no es así. Tenemos un dominio. Todos los profetas, el espíritu de los profetas está sometido a los profetas. No puede haber un desbalance, un desenfreno, un descontrol que pudiera causar caos en vez de bendición, que pudiera causar desorden en vez de edificación. Dios quiere orden también en la iglesia. Para muchos dirá, eso no es orden, orar en lenguas, eso no es orden, hacer esto, hacer lo otro, pero sí es orden, es un tipo de orden. Una vez vi los cielos estrellados y uno diría, pues qué maravilloso cielo, ¿no? Pero cuando alguien te pregunta, oye, ahí, eso, ¿ves un orden ahí? Y tú dirás, no, pues es un caos, hay estrellas aquí, estrellas allá, chiquitas aquí, grandes allá, y parecería que es un caos. Sin embargo, cuando tú te detienes y ves ese maravilloso aparente desorden, que no es desorden, te maravillas ante la creación que Dios hace. Bueno, el orar en lenguas aparentemente sería caos para mucha gente que lo está viendo y dice, no, hombre, eso es un caos ahí, todo el mundo ora en lenguas. Y, bueno, porque es la primera vez, porque no estás adoctrinado, eres indocto. O bien eres incrédulo, y yo respeto tu posición, pero necesitas entender de que esto es forma del plan de Dios. Eso fue lo que pasó en Pentecostés y en la casa de Cornelio, ¿sí? Oraban en lenguas todos simultáneamente y parecería que como que este es un caos. No, no es un caos. Es una forma en que Dios está visitando y nos está llevando después aquí, lo explica el apóstol Pablo, a una orden, cómo hacerlo, cómo disfrutarlo, cómo tener ese refrigerio, ese reposo. Es parte del proyecto de Dios. Bien, y dice aquí, entonces, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Así es que está hablando bien claro, no voy a permitir confusión. Yo traigo aquí una paz. Es muy interesante que la Torre de Babel fue una torre de confusión de idiomas. Y en la torre de Hechos capítulo 2, en el aposento alto, es una torre también, es un edificio alto, sí, pero ahí también hubo lenguas, pero en ese caso, eso que parecería confusión a los hombres, no lo era. Esa era una unidad armonizada del cuerpo de Cristo. Noten la diferencia entre la Torre de Babel y el aposento alto. Estas dos formas, en este fue un caos donde se detuvo la torre, se detuvo la edificación. Pero acá no fue, no, parecería un caos, pero no lo era. Era una armonización, era la unificación del proyecto de Dios, de su Espíritu Santo, donde la obra no se detiene, sino al contrario, se impulsó a una obra maravillosa que cundió por todo el mundo. Así es que, muy interesante esta ilustración que dice aquí. Así que Dios no nos llamó a confusión, sino a paz, como en todas las iglesias de los santos. Esto es lo que busca, paz. Una paz interna, un reposo, un refrigerio. Este es el refrigerio, el Espíritu Santo en cada miembro de la iglesia. Bien, versículo 34. Aquí entramos con por qué lo está diciendo. ¿Sí? Vuestras mujeres caen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Bien, la mujer parece ser que aquí estamos teniendo continuamente una situación, el apóstol Pablo lo menciona ahí en 1 Timoteo, donde las mujeres estaban causando un poco de desorden. Lo vimos aquí en la 1 Corintios, donde el apóstol Pablo dice que la mujer tiene que llevar un velo por causa de los ángeles. Y aquí estamos viendo también otra vez el apóstol Pablo marcándole un límite a la mujer. Déjame explicar por qué. La mujer fue lo último que creó Dios, tiene una sensibilidad espiritual tremenda. Fue la que habló con la serpiente, no fue Adán, fue la mujer. Esa sensibilidad espiritual nos habla de que puede que en un momento dado pueda ser engañada la mujer. Y por eso tiene que tener sí señal de autoridad que la cubra. Y por eso el apóstol Pablo está diciéndole a la mujer, no es el momento para ti intervenir en estas cosas, porque son muy propensas las mujeres en este sentido a hacerlo. No estamos hablando en contra de la mujer. Estamos hablando por su propio bien, una protección. ¿Pueden profetizar? Claro que sí. ¿Pueden orar en lenguas? Claro que sí. ¿Pueden interpretar? Claro que sí. ¿Pueden tener todos los dones? Claro que sí. Dios no ha hecho acepción de persona. Para Él es lo mismo hombre que mujer, judío o esclavo o gentil. O sea, Dios no hace acepción de persona. Todos tenemos acceso, pero hay un orden. Tenemos que mantener un orden. Y en este caso, la mujer, por causa de los ángeles, que son fácilmente que pudiera el enemigo atacar
y llevarlas en una dirección, o bien probablemente culturalmente la mujer dominaba en la cultura, era un matriarcado probablemente. Recuerden que las principales deidades de los babilonios, de los griegos, de los romanos, eran mujeres. Ahí estamos viendo a Artemisa, estamos viendo a Diana, estamos viendo a Venus, estamos viendo estas deidades femeninas que después aparecieron en otras expresiones, en otras religiones, donde la feminidad, la mujer, Amaterasu en Japón, ¿sí? Kali acá con los de la India, y en diferentes partes aparece la mujer como dominando a una criatura pequeña que es indefensa. Y entonces esa señal era la cual el apóstol Pablo está cuidando, que no pudiera entrar por ahí esa idea que pudiera desvirtuar el plan original que Dios había determinado para su pueblo. Ya vemos en en Hechos capítulo 19 con los efesios, donde ahí se adoraba a grandes Diana de los efesios. O sea, Diana era la reina que prevalecía, y eso era un espíritu que estaba dominando y mantenía un desorden, un desequilibrio dentro de la iglesia. Y por eso Pablo continuamente está marcando el orden de cómo hacerlo. Mujeres tienen todo el derecho de cantar en lenguas y de orar en lenguas y de profetizar también. Sin embargo, todo en orden, bajo una cobertura. Aquí el apóstol Pablo marca muy cuidadosamente estas cosas, porque en ese tiempo, culturalmente hablando, la mujer tenía una preponderancia y estaba tratando de entrar ahí y como dominar las reuniones. Y ahí el apóstol Pablo tenía que ponerle un alto y cuidar que no pasara eso. Es que, versículo 35, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. En este caso, es probable que así era la situación que prevalecía culturalmente hablando. También implica algo espiritual. Por eso es importante que la mujer aprenda a estar sometida a su marido como señal de autoridad para su vida. Puede preguntar y el marido puede decir sí o no. Todo depende cómo se hagan las cosas en el orden del Señor. Sí, bien. Versículo 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? O sea, el apóstol Pablo está diciendo, a ver, ustedes, porque había resistencia. Sí, probablemente mujeres se oponían a lo que está diciendo Pablo. Y está diciendo, un momento, a ver, aquí, yo vengo aquí, fui fundador de esta iglesia, estoy trayendo un orden a la iglesia. ¿Sí? ¿Acaso, dice, ha salido de ustedes la palabra de Dios? No, no salió de ellos. Salió de los judíos. Salió de ahí y salió del mismo apóstol Pablo, que vino y lo enseñó. ¿Sí? Y dice aquí, o solo a ustedes ha llegado la palabra de Dios y a los demás no les llegó. O sea, ustedes tienen una revelación exclusiva, diferente a nosotros. No puede ser. Tiene que estar en armonía con todo el mundo. Entonces ahí está Pablo ubicando a la iglesia. Parecería que es un problema que está afligiendo a la iglesia de los Corintios. Versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Aquí estoy apelando a los que tienen madurez espiritual. Sí, a los que creen, a los que tienen ese crecimiento espiritual. Estoy preguntando, ¿esto es lo que estoy diciendo es del Señor o no es del Señor? No puedes descalificarlo. Y entonces ahí se tenían que alinear a decir, el apóstol Pablo tenía razón. Lo que está diciendo es del Señor. Versículo 38. Pero el que ignore, ignore. ¿Y por qué dijo eso? Porque hay gente que dijo, ¿sabes qué? No le hago caso a eso. Yo tengo mi forma de pensar. Bueno, vas a pagar las consecuencias de lo que tú estás ignorando. Si tú lo ignoras, hay consecuencias. No lo ignores. Estoy diciendo lo que tienes que hacer y cómo lo debes de hacer. Si lo ignoras, pagarás las consecuencias. Versículo 39. Así que, hermanos, procuren profetizar. El apóstol Pablo vuelve a animarnos a edificar, consolar y exhortar a la iglesia. Procuren profetizar. Declaren la palabra, las virtudes de aquel. Declaren la adoración, que Dios, solo Dios merece esa adoración. Procuren profetizar. Pero, dice aquí, no impidan el orar en lenguas. Así es que, bien claro, aquí no depende de que ya terminaron y estamos en la dispensación de que ya hubo cesación. No ha cedido, sigue la palabra vigente. No dejemos de orar en lenguas y no lo impidamos. Esto es para todos. Dios quiere darnos a todos
el privilegio de orar en el Espíritu. Amén. Y versículo final dice, así es que todo hágase decentemente y con orden. Recuerden que el orden no es a lo que tú piensas, ¿sí? Yo recuerdo cuando vi esa visión que se abrió el cielo y las estrellas y decía, pero pues no es orden, no están como yo diría, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3. No, había un cielo cuajado de estrellas. Y lo que yo pude entender es de que, pues efectivamente, no es un orden como yo creería. Sin embargo, ese aparente desorden es un maravilloso orden establecido por Dios. Y así es esto en cuanto a las oraciones en el Espíritu. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su fidelidad. ¿Sí? Oremos y pidamos al Espíritu Santo que venga y nos llene. ¿Sí? Primero que todo vamos a pedirle perdón para que no esté contristado, ni ofendido, ni apagado. Y puedes orar esta oración conmigo. Decirle, Señor Jesús, te doy gracias por morir por mí en la cruz y por lavarme con tu sangre. Perdona mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos. Ayúdame a no volver a pecar. Y lléname hoy de tu Santo Espíritu. Lléname de tu poder y de tu gracia. Y úsame, Señor. Dame madurez para entender las cosas. En el nombre de Cristo, Padre. Dame madurez espiritual para usar los dones que tú me has confiado y que sirvan para edificarme, para edificar la iglesia y para expandir tu reino. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Terminamos el capítulo 14. Seguimos nuestra siguiente sesión con el capítulo 15. Que el Señor les bendiga.